Buenas tardes, estimados. Tarde nos toca ver un poquito acerca de los lineamientos para la prevención y el control de la rabia. Le voy a compartir la pantalla eh, para que podamos ir viendo cada una de ellas y cómo se va desarrollando. Eh, las diapositivas son un poquito largas, pero vamos a tratar de ir viendo los puntos más importantes de este tema. Bien, los lineamientos técnicos para la prevención y control de la rabia están dentro de la serie 10, clasificados como A82. Eh, se completó. Eh, Actualmente, los que están vigentes son los que salieron en el año 2022. El objetivo general que estos lineamientos tienen es establecer las disposiciones para la prevención y control en el sistema integrado de salud, y esos son los objetivos. No me voy a detener mucho en eso porque queremos avanzar para que ustedes conozcan un poquito más acerca de los puntos claves de esta temática. Bien, las personas pueden presentar esta sintomatología como fiebre, dolor radial, am, en los sitios donde fue la agresión, angustia, parestesia de la herida, y los más conocidos que también se ven: hidrofobia, aerofobia, fotofobia, parálisis, cialorrea, deshidratación, delirio, convulsiones, coma y paro cardiorrespiratorio y, en últimas instancias, la muerte. ¿Dónde se encuentra el virus? En todos los continentes, afecta a mamíferos, tanto domésticos como silvestres, y entre estos también puede afectar al hombre. ¿Por medio de qué se traspasa? Por medio de la saliva de los animales infectados. ¿Cómo se adquiere? Por medio de la mordedura, arañazo, lamedura de la piel y las mucosas. Si hay una pérdida previa de la integridad física de nuestra barrera protectora de la piel. Una aproximación, se estima que alrededor de 60.000 muertes en humanos cada año en el mundo por este virus de transmisión, y ya vamos a ver cada uno de los animales que pueden transmitirlos, entre ellos los perros. Como antecedentes, el tratamiento de la rabia fue aplicado por primera vez el 6 de julio del 85 por Grancher y Apollin bajo la dirección de Luis Pasteur. Y también nos menciona que a pesar de su eficacia, inocuidad del tratamiento, cientos de personas mueren cuando no son tratadas. Entonces, la rabia es una enfermedad conocida durante mucho tiempo y ocupa un lugar importante en las enfermedades infecciosas porque son altamente mortales. ¿Quién es un agente etológico? Es un virus, el Lyssavirus de la familia de Rhabdoviridae, que su mismo nombre, bueno, tiene una forma de bala, y como ustedes lo pueden ver acá, es como se representa. Antígenos, uno interno de naturaleza nucleoproteica, que es de un grupo específico, y otro de la superficie, que es de componentes de anticuerpos neutralizantes. Esta es la carga mundial de rabia transmitida por perros. Como vimos al principio, los perros son los principales transmisores de esta enfermedad. ¿Cómo está la situación epidemiológica en el país? Desde el año 1963 al año 2022, que es lo que tenemos vigente. Y como ustedes pueden ver en el gráfico, este sigue siendo un gran problema de salud pública. Los datos se encuentran anualmente detectados, siendo el 2008 el caso de el mayor, o el último caso de humanos hasta la fecha, en el 2008. Luego, si vemos epidemiológicamente, bueno, se lo voy a dejar acá, pero sí hemos tenido casos en cada uno de los diferentes años, y donde se ve que también un 93% ocurre en animales, 71% en perros, 16% en animal bovino, 6% en gatos y 1% en otro tipo de mamíferos y un 5% en humanos. Entonces,
Ahora ya se ha visto en los últimos años que esta tendencia ha ido a la baja, pero como ustedes ven, esa es una enfermedad que no podemos dejar de tenerla en nuestro perfil epidemiológico debido a su alta importancia. Eh, Ahora bien, vamos a entrar un poquito ya en materia de la enfermedad. La duración de los diferentes estadios de la rabia. El periodo de incubación es de menos de 30 días o en un 25%, en un 50% 30 a 90 días, 90 días a un año un 20%, en más de un año un 5%. Entonces, imagínense que la duración del periodo de incubación puede ser tan corto como menos de 30 días hasta tan largo como un año. En frecuencia se ve la disminución, pero eh, puede estar el virus. Entonces, aquí un poquito de la importancia que se debe tener. ¿Qué más? Podemos ver los síntomas previos, 2 a 10 días que pueden durar y cuáles pueden ser. Parestesias, dolor en el sitio de la herida, fiebre, malestar general, anorexia, náuseas, vómitos. Es una, cuando afecta de manera neurológica o que se puede dar el tipo de rabia furiosa que le llaman, puede ser una duración de 2 a 7 días en donde ya vemos añadidos síntomas como alucinaciones, comportamientos extraños, ansiedad, agitación, mordeduras, hidrofobia, disfunción autónoma, síndrome de la hormona antidiurética. Y en otros casos está la rabia paralítica, un 20%. Si se ven, da más la otra rabia, pero también puede existir y su duración de 2 a 7 días, donde ya vemos una parálisis flácida ascendente, ascendente desde miembros inferiores hacia arriba. Y cuando ya entra en el periodo coma o muerte, puede ser de 0 a 14 días. ¿Cómo vamos en la cobertura nacional de la vacuna canina y felina en nuestro país? Si ven, en el año 2017 casos confirmados de rabia, 2, y la cobertura fue del 90% tanto en perros como en gatos. Entonces, vamos teniendo, ahorita vemos que en el año 2021 no tuvimos casos confirmados de rabia, pero hemos bajado un poquito en la cobertura canina y hemos aumentado en la cobertura felina. Estos son los principales agentes que se lo transmiten al humano. ¿Qué más debemos saber de la rabia? La rabia es una enfermedad viral aguda que afecta al sistema nervioso y es 100% mortal, transmitida por animales mamíferos, domésticos y silvestres a través de la saliva. Ya habíamos mencionado esto. La rabia es una enfermedad infecciosa, ya le dije, el virus es del género Lyssavirus de la familia Rhabdoviridae. Causa encefalitis aguda con una letalidad del 100% y solo se conoce con certeza el periodo de transmisibilidad de huéspedes animales para perros y gatos y suelen ser entre 3 a 10 días antes de que aparezcan los síntomas clínicos durante la enfermedad. ¿Qué más debemos de saber? Todos los mamíferos son susceptibles. Los reservorios y los vectores son importantes, entre ellos, ¿cuáles? Los canes salvajes y domesticados, animales como perros, zorros, coyotes, lobos, chacales, mofetas, mapaches y gatos y murciélagos que suelen ser frugívoros e insectívoros. Muchos otros mamíferos como conejos, ardillas, ratas, ratones, zarigüeyas se infectan, aunque en muy raras ocasiones. Una consideración específica que ustedes tienen que saber al hablar de este tema es esta. No se considera riesgo mordedura por rata, debido a que en ellas lo que sucede es que se presenta la forma paralítica y esto reduce la posibilidad de la transmisión ya que fallecen prácticamente en donde adquieren la enfermedad o a muy pocos metros, porque quedan paralizados. Entonces, estos animales es raro que ellos la transmitan, excepto menciona animales que sí son tratados para el cultivo del virus en laboratorios. Ahora bien, parte de las preguntas importantes y lo que ustedes tienen que saber es caso sospechoso de rabia.
¿Cuál es o a qué se refiere? Eso significa toda persona de cualquier edad que presente cefalea, fiebre, dolor en los sitios de agresión, angustia, parestesias, hidrofobia, aerofobia, fotofobia, cialorrea, delirio, convulsiones y muerte con o sin antecedentes de una mordedura, lamedura o rasguño del animal transmisor de la rabia. Eso es caso sospechoso de rabia humana. Ahora bien, caso confirmado es cuando ya hemos estudiado e investigado el tejido cerebral o los folículos pilosos, donde sí se pueden observar los corpúsculos de Negris, ¿verdad? Y utilizando la técnica de inmunofluorescencia y prueba biológica. ¿Qué más? Caso sospechoso de rabia en perro y gato, animal de cualquier edad, que presente algunos de estos síntomas: excitación, agresividad, retraimiento, conducta normal, ladrido sin ningún motivo, cambios en el ladrido, maullido, incoordinación de movimientos, hipersensibilidad a la luz, hidrofobia, caída de la mandíbula, desorientación, parálisis progresiva, dilatación pupilar, apetito extravagante, salivación, dificultad en la deglución, postración y muerte, independientemente del estado vacunal del animal. Aunque generalmente los perros o gatos de compañía tienen sus vacunas, si vemos que presenta este tipo de conductas, podemos sospechar. Entonces tenemos que actuar. ¿Qué más? Caso sospechoso de rabia que en bovinos es cualquier animal que presente alguno de estos síntomas: depresión, se aleja del rebaño, ansiedad, no se alimenta, no bebe agua, tiene hidrofobia, deja de rumiar, pelo erizado, mandíbula inferior tiende a caer, disminución de la producción láctea, en el caso de los bovinos, postración, muerte o incoordinación de movimientos. Eh, Caso sospechoso, pero en equinos, cualquier animal que presente esta sintomatología y que además tenga también que no se alimente, que se aleje, hidrofobia, que no haga el pelo erizado, que no tenga eh, o que no esté rumiante, disminución de la producción láctea, postración, muerte, también puede suceder e incoordinación de movimientos. Caso sospechoso de rabia en cerdos, cualquiera que presente fase de excitación al inicio de la enfermedad, espasmos musculares, salivación, emitir sonidos, incoordinación, postración y muerte. Eh, Ovejas y caprinos viene siendo algo similar, y murciélagos, cualquiera que presente que presenta fase paralítica en alas, patas, párpados, mandíbulas, que puede ser impactar o volar e impactar con paredes y muera. Y un caso confirmado de rabia animal es el caso clínico cuyo tejido cerebral se observa en los corpúsculos de Negri mediante las pruebas ya antes mencionadas. Prevención de la enfermedad. ¿Qué vamos a hacer? Los establecimientos del sistema de salud deben incluir en su plan operativo anual actividades de promoción de salud, prevención y control de la enfermedad, además de actividades de promoción y educación, observación de animales causantes de del virus, como los perros y los gatos, toma, manejo, envío de muestras a los animales sospechosos para el diagnóstico adecuado, jornadas de vacunación en perros y gatos que participen en diferentes disciplinas en el establecimiento de salud, coordinación con Ministerio de Agricultura y Ganadería, universidades, instituciones, etc. Ahora bien, si tenemos un caso sospechoso de rabia, ¿cómo vamos a hacer el abordaje clínico? Cuando esto suceda, el director del establecimiento de salud debe garantizar la atención del paciente en las siguientes acciones. Número uno, historia clínica altamente detallada. Número dos, profilaxis pre-exposición en caso de que todavía no haya estado expuesto. Tratamiento post-exposición, en donde se va a hacer una atención de la herida, se va a valorar la
el manejo con antibiótico y se va a valorar si él puede ser un manejo ambulatorio o si tiene que ser hospitalario. Ya lo vamos a ir viendo cada uno en su, más detalladamente. Profilaxis post-exposición. Entonces ahí ya podemos pensar si se puede dar suero antirrábico en caso que la unidad de salud lo tenga. ¿Qué más? Manejo de las nuevas exposiciones, manejo del caso de abandono del tratamiento, en el caso de pacientes que lo abandonen, rechazo del paciente a la vacunación, pero tenemos una sospecha de rabia, vamos a ver qué se hace y los efectos adversos que puede tener el suero y la vacuna. Ahora bien, como les decía, debemos hacer una historia clínica completa y en atención primaria debemos de tener estos puntos importantes a la hora de estar viendo a nuestro paciente. Indagar antecedentes alérgicos del paciente. ¿Por qué? Porque también hay que saber a qué cosas el paciente puede estar expuesto y o que ya padece. Indagar si el animal es observable o no, porque dependiendo de que sea observable, así va a ser la conducta que yo como médico responsable de esa zona voy a tomar. Ya lo vamos a ver más adelante. Indagar si el animal fue provocado o no, conocer el estado de vacunación del perro o el gato, detallar la dirección exacta, el número de contacto donde se puede ser observado el animal y si tiene una historia previa de vacunación por agresión de animales transmisores. Al examen físico, debe ser examen físico completo, clasificar la lesión según leve o grave, dependiendo de la localización, la extensión y la profundidad. Y toda agresión por un animal silvestre se cataloga como grave. Ahora bien, el flujograma de atención es este. Va de la siguiente manera. Paciente expuesto a mordedura de animal por sospecha de rabia. ¿Qué vamos a hacer? Historia clínica detallada, clasificación de la lesión y atendemos la herida. Ahí vamos a dividir si vamos a realizar un manejo ambulatorio o un manejo hospitalario. Si realizamos si lo clasificamos para manejo ambulatorio, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar el esquema posexposición, que ya lo vamos a ver, que es la aplicación de la vacuna y la aplicación del suero. Y luego ahí también, dependiendo de la herida, vamos a valorar el manejo con antibióticos. Si es un manejo hospitalario, entonces vamos a mandar a nuestro paciente a hospital a que lo valore un especialista. Vamos a dar antibiótico terapia siempre y cuando lo amerite y vamos a cumplir el esquema de vacunación post-exposición. ¿Cómo vamos a clasificar la lesión? Según eh, 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 la lesión que tenga el paciente. Categoría uno dice que está expuesto o haya tocado o alimentado animales o ser lamido por ellos en las zonas de piel, pero intacta. Si el animal es observable, porque lo tenemos que observar durante 10 días, esto es clave, tienen que saberlo. Si es observable, entonces yo lo voy a clasificar como leve. Y lo único que voy a hacer es lavar la superficie cutánea y no vamos a poner ni la vacuna ni el suero, que ya vamos a ver. Si el animal no es observable, igual yo la clasifico como leve y no vamos a, ya que la piel está intacta, por eso lo clasifico de esa manera, como leve. Categoría 2 es una mordida en piel, pero no cubierta con ropa que tiene pequeños arañazos o abrasiones sin sangrado. Entonces, si el animal es observable, yo lo voy a catalogar como leve. ¿Y qué voy a hacer? Lavar la herida, pero no voy a aplicar ni la vacuna ni el suero. Si la persona tiene una mordida con estas características y el animal no es observable, entonces sí, yo lo voy a catalogar como una herida grave. ¿Qué voy a hacer? Ahí sí, voy a poner a realizar lavado de la herida, aplicar vacuna y aplicar el suero antirrábico en caso nuestra unidad de salud lo tenga. Si no lo tiene, se hace la gestión para pedirlo. Entonces, ojo con eso porque nosotros tenemos que saber cómo voy a clasificar la herida, si es leve o grave, dependiendo de. Siempre en categoría 2 menciona una o varias mordeduras o arañazos a nivel transdérmico
contaminación de membranas mucosas o piel lesionada por lamiduras de animales, perros o gatos. Ahí, si el animal es observable, aunque sea observable, yo lo clasifico como grave. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lavar la herida, aplicar suero y aplicar vacuna. Luego, si al pasar de 10 días el animal no ha fallecido, no ha muerto y vemos que ya no tiene o no tiene sospecha de rabia, entonces yo ahí voy a poder hacer una suspensión de la vacuna, pero yo tengo que cerrar el caso y colocar tratamiento dado en nuestro expediente. Entonces, por eso les digo que va a depender vamos a clasificar y también de la observación del animal. Si el animal es observable y si en esos 10 días que es observable, porque son 10 días, y ya vamos a ver cada cuánto se va a visitar a ese animal. Entonces, así es mi manera de actuar. Y categoría 3 es el caso en el que el animal no puede ser observado, incluyendo los animales silvestres o cualquier contacto con saliva del animal por una mordedura, lamedura sobre el tejido lesionado en mucosa y arañazo o mucosa. ¿Qué voy a hacer? Yo lo catalogo como grave. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lavar la herida, dar suero y hacer el esquema de vacunación completo, que esas otras son preguntas de examen, ya les voy a decir cómo va. Entonces, la profilaxis, existen dos tipos de profilaxis o de vacunación contra la rabia. La preexposición es cuando es para personas que tienen algún tipo de riesgo que puedan adquirir el virus de la rabia, como por ejemplo, ¿quiénes? Trabajadores de laboratorios relacionados con el virus o otros lisavirus que pueden tener veterinarios, cuidadores de animales, personal militar en contingencia, entre otros. Y la serie de vacunas que se van a dar se deben completar en el tiempo estipulado, ya que si no se completa en el tiempo estipulado, se debe de reiniciar la vacunación. Este es el esquema. ¿Cuánto voy a aplicar? La vacuna de cultivo celular es 0,1 ml. Voy a aplicar 4 dosis. ¿Cómo? Voy a aplicar 2 dosis en el día 0 y 2 dosis en el día 7. ¿Cuál es la vía de administración? Intradérmica. Y el sitio de administración es generalmente el deltoides izquierdo o el derecho. Entonces, el día 0 corresponde a la fecha de la administración de la primera dosis de la vacuna y se debe colocar una dosis en el izquierdo y otra en el derecho de manera simultánea. Y el día 7 es lo mismo que hicimos en el día 2. ¿Para quiénes específicamente el preexposición? Para personas que tengan algún tipo de riesgo de adquirir la rabia. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos el tratamiento post-exposición? O sea que la persona sí ya estuvo expuesta al virus o se tiene la sospecha. Entonces, ¿quiénes son esos y qué vamos a hacer? Primero, determinar la gravedad de la lesión y atender la herida. ¿Cómo? Realizar un lavado abundante con agua y jabón antiséptico durante un periodo mínimo de 15 minutos y se debe de hacer lo más rápido posible. Evitar la pérdida de sangre, no referir a ningún establecimiento de mayor complejidad si la lesión no pone en peligro la vida del paciente. Ojo con esa parte. Aplicamos también la vacuna del tétano y difteria para adultos si el paciente no tiene esta vacunación, más la inmunoglobulina y referencia a tercero o segundo nivel. La antibiótico-terapia para tratamiento ambulatorio lo vamos a dejar dependiendo o está indicado en pacientes con heridas clínicamente no infectadas y cualquiera de las características que aumentan el riesgo de infección, como por ejemplo laceraciones sometidas a cierre primario, o sea que requirieron una reparación quirúrgica, heridas de las manos, de ambas, heridas en cara o en área genital. Esa sí lo vamos a dejar. Heridas cercanas a tejido óseo o articulaciones, heridas con compromiso, heridas de compromiso venoso, como por ejemplo la parte posterior o la parte popliteal de los miembros inferiores. Entonces,
¿Por qué? Porque allí es altamente irrigado, entonces se puede dejar o el virus puede inocularse de manera más precisa e ingresar al paciente. ¿Qué más? En pacientes inmunodeprimidos, incluidos los pacientes diabéticos, heridas con lesiones con aplastamiento asociada, heridas, múltiples heridas distales. Si son múltiples heridas, entonces sí vamos a dejar también un antibiótico. Para las mordeduras que tienen más de 8 horas de evolución y ausencia de factores anteriores, se debe evitar. Si no tiene eso, entonces ahí sí, evito los antibióticos, pero si los tiene, se los voy a dar. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el esquema que vamos a dar? Importante antes de dar los antibióticos es que la primera dosis debe de recibirse lo antes posible y se debe aumentar, dice acá, una cobertura empírica para la flora oral esperada. Y otros esquemas que también están, que incluyen los estafilococos, estreptococos, etcétera, y anaerobios. El tratamiento antibiótico de elección es la amoxicilina clavulánica. En versiones anteriores era otra, pero ahora la que se está utilizando es esta. Entonces, y la dosis es cada 8 horas, 2 veces al día, en 7 días de tratamiento. Eh, la presentación pediátrica, la dosis pediátrica, 10 miligramos por kilo de peso, eh, 3 veces al día, con una dosis máxima de 500 de amoxicilina. ¿Dónde voy a dar esta atención? En la unidad de salud, ya sea básica, intermedia, especializada. Yo ahí lo dejo. El esquema alternativo menciona la doxiciclina, que antes era de elección y eran 100 miligramos vía oral 2 veces al día. Recuérdense, esto es manejo ambulatorio. ¿Quién lo da? Siempre la unidad de salud intermedia, básica, especializada. Y la dosis pediátrica, lactantes más de 28 días, 1 a 2 miligramos por kilo de peso, 2 veces al día. Entonces, otro antibiótico que se puede usar, trimetoprim sulfa, que esa es una tableta 2 veces al día, mañana y noche, y en niños 4 a 6 miligramos por kilo dosis de peso. De ahí los otros, ciprofloxacina y levofloxacina, pero el de escoge es amoxicilina ácido clavulónico. Aparte que queremos sumar un antibiótico que tenga efecto contra los anaerobios, yo puedo dejar metronidazol y clindamicina, o si no, monoterapia con fluoroquinolona, que es moxiflorax. Pero el primero es amoxicilina clavulánico. Ahora bien, si nosotros nos vamos al manejo hospitalario, el que se da de elección es la ampicilina sulbactam, 3 gramos, 2 gramos de ampi y uno de sulbactam endovenoso cada 6 horas por 7 días. Y en pediátricos, 100 a 300 miligramos kilo día, dividido en 4 dosis. Entonces, esto acuérdense que se da o se evalúa respecto a dosis, peso, ¿verdad? Y el alternativo del hospitalario es la ceftriaxona y el otro contra anaerobios es la clindamicina. Se los dejo allí. La profilaxis post-exposición, ahora bien, vamos a ver cuándo yo voy a aplicar el suero antirrábico. Más bien ya dijimos cuándo lo voy a aplicar, cuando nuestras heridas sean tratadas o consideradas como graves. Entonces, si el paciente, vamos a tomar estas consideraciones. Si el paciente completó el esquema de suero, si lo tengo en mi unidad de salud y aparte de eso completó vacunación, en exposiciones posteriores se aplicará únicamente el esquema de vacunación antirrábico, sin el suero, ¿verdad? Si en caso no lo tienen y es primera vez del caso, entonces yo voy a aplicar los dos. De preferencia se debe aplicar simultáneamente con la aplicación de la vacuna en los tejidos circulantes de la zona de la herida. No se debe administrar el suero con la misma jeringa ni la vacuna, ni en el mismo sitio de aplicación. En el caso de lesiones de difícil acceso, se debe realizar según lo permita el daño de los tejidos y si la lesión se encuentra a nivel de ojo, boca, lengua, pabellón auricular o genital, se debe aplicar a discreción del personal médico por vía intramuscular profunda, distante al sitio de aplicación de la vacuna.
ojo, aquí hay un dato importante. Anteriormente se estaba dando que la dosis del suero antirrábico era de 20 unidades internacionales por kilogramo de peso, con su dosis máxima que es de 15 miligramos o 3.000 unidades internacionales por kilo de peso. Esto cambió en el mes del agosto 2024, que ahora ya no son 20 unidades, sino que son 40 unidades, siempre sin exceder el máximo que son 15 ml o 3.000 unidades internacionales. Entonces, esa parte, ojo, porque la dosis actual es de 40 unidades la que se está utilizando en las unidades de salud, porque se está utilizando un suero antirrábico que viene de Brasil. Entonces, eso es una parte importante que ustedes deben considerar porque es parte de las actualizaciones que se están llevando para la aplicación del medicamento de suero antirrábico. Entonces, más eso y acá se los dejo. El suero antirrábico puede aplicarse hasta 7 días posteriores al inicio del esquema de vacunación, pero nunca se debe aplicar después de la tercera dosis de la vacuna. Ojo con esa parte también. Esto era lo que les decía, que en agosto 2024, se acuerdan, los lineamientos son del año 2022 y en el 2024 se cambió ya que se está utilizando un suero antirrábico traído de Brasil y la dosis es de 40 unidades internacionales por kilo de peso sin exceder los 15 ml, 3.000 unidades internacionales. Y aquí está la forma de aplicación para que tengan en cuenta esto. Ahora bien, ¿cómo voy a colocar o cómo voy a hacer colocar la vacuna antirrábica o el esquema de vacunación? Importante, deben ustedes de colocarlo a la mayor brevedad posible. Si se da, ¿cómo lo voy a colocar? Son 4 dosis. ¿Cuándo? En el día cero o el día que llegó el paciente por la lesión, en el tercer día, en el séptimo y al 14 días. Ahora, esto es algo que también cambió. Solo son 4 dosis en total. Se debe administrar por vía intramuscular en la región deltoidea. En los pacientes lactantes menores de 1 año se debe utilizar en la región del muslo, en la cara anterolateral del tercio medio. Si el establecimiento de salud no tiene suero o vacuna, la lesión se clasifica como grave, era lo que les decía anteriormente, el director tiene que gestionar el suero o la vacuna para su obtención y la aplicación durante las primeras 24 horas. En caso, eso era lo otro que les decía, en caso que el animal causante de la exposición esté sano a los 10 días de ocurrido el accidente, entonces yo, como médico tratante, puedo suspender la aplicación de la vacuna y yo lo tengo que catalogar en el expediente como tratamiento terminado. Entonces el médico debe cerrar el caso del expediente y finalizar el tratamiento. Se debe garantizar al director que el 100% de estos expedientes sean auditados para verificar el cumplimiento de la normativa y dejar evidencia en el libro de vacunación en el caso de enfermería. En caso de pacientes con abandono, lo vamos a ver más adelante, eh, porque se debe de buscar. ¿Qué más? Manejo de nuevas exposiciones. Si el paciente ha tenido exposiciones con menos de 5 años de evolución, entonces estos pacientes expuestos o reexpuestos se va a hacer o se puede, que sí pueden documentar que han tenido profilaxis pre o post completa, entonces se va a aplicar o se va a realizar lo siguiente. No se les va a aplicar el suero, se les va a elegir uno de los siguientes esquemas de vacunación. O yo aplico la vacuna intradérmica en un solo sitio los días 0 y 3, o puedo aplicar la vacuna en 4 sitios solo el día 0. O sea, yo vacuno en 4 lugares solo el día 0, o puedo hacer la administración en un solo sitio de un vial completo de la vacuna en los días 0 y 3. Entonces, esto va a depender, y voy a considerarlo yo como médico, de la riesgo social, datos demográficos, acceso al establecimiento de salud,
Entonces, yo puedo determinar qué voy a hacer con ese paciente si en menos de 5 años vuelve a tener una exposición a la rabia. En personas que no pueden documentarla, la vacunación previa sí debe de recibir el esquema completo post-exposición que vimos anteriormente, según la categorización de sus lesiones, más si es una herida grave. Exposiciones con más años, más de 5 años, los pacientes en esos eh, que lo pueden demostrar o no, o que tienen el tratamiento incompleto, se administrará el esquema completo, los días 0, 3, 7 y 14. En el manejo de pacientes que hayan abandonado el tratamiento, entonces yo voy a hacer que el establecimiento de salud haga lo posible por localizarlo y finalizar la vacunación del mismo. Será obligación del médico tratante documentar el caso de abandono. No se considera abandono como la interrupción del tratamiento por indicación médica, pues se tomará como tratamiento terminado. Si se retrasa la administración de la vacuna por alguna dosis, entonces se debe de em, eh, reiniciar, sino que continuarlo. No se debe reiniciar, sino que se debe continuar. Ejemplo, si un paciente regresa un mes después de aplicarse la primera dosis, corresponde a continuar el tratamiento colocando la dosis en los días 0, se colocará la segunda dosis y sucesivamente en los días 3 y 7 y las otras dos dosis, ¿verdad? Dejar en evidencia en el expediente clínico que al menos 3 dosis se colocaron para cerrar el caso. Se considera esperar un periodo mayor de 10 días para reiniciar el esquema. Entonces tenemos, si el paciente ya recibió una primera dosis, pero no terminó, entonces completamos la segunda, tercera y cuarta dosis. Si tiene 2 dosis, completamos la tercera y la cuarta, y si tiene 3, pues completamos la cuarta. En el caso que nuestro paciente tenga un rechazo a la vacunación, entonces el personal de salud debe de tratar de hablar con él y concientizarlo sobre la importancia que se tiene. El personal de salud debe dejar evidencia en el expediente clínico y firmar un formato único de consentimiento informado. Eh, efectos adversos, otro punto vamos a tratar, qué efectos adversos puede tener el suero y la vacuna. Entonces, estas son reacciones que pueden ser locales como dolor, rigidez muscular, sistémica, urticaria o edema, síntomas generales como cefalea, marea, fatiga, eritrocetonuria, sobredosis que no se conoce, pero generalmente son eh, efectos que se tratan sintomáticamente. Ahora bien, en cuanto al tema de vigilancia epidemiológica, siempre los pacientes expuestos tienen que ser notificados eh, por el riesgo de rabia. ¿Y dónde lo voy a notificar? En el formulario de reporte epidemiológico VIGEPES 04. Este tiene su propio lugar donde lo voy a reportar, que es el VIGEP 04. ¿Cómo lo voy a reportar? Si se registra un paciente expuesto, entonces el médico debe completar la hoja de historia clínica, cuántas personas están expuestas al riesgo de rabia, entregar dicha hoja en saneamiento ambiental del establecimiento, porque ellos son los encargados de realizar la observación del animal causante ah, o que sospechoso de la exposición a la rabia. Entonces, y se debe regresar al expediente clínico la hoja de saneamiento. Se debe dejar constancia en el expediente de la referencia del paciente si ha sido enviado a otro lugar, y todo caso de persona agredida se debe de mandar en el VIGEPES 04. En cuanto a la vigilancia virológica, se debe tomar la muestra de la persona o el animal con una sospecha de padecer la enfermedad, haciendo uso del formulario para solicitar el examen de la enfermedad por objeto de vigilancia sanitaria, y se solicitará ya sea el diagnóstico por inmunofluorescencia, que en humanos se puede realizar antemortem en los folículos pilosos y postmortem en cerebro, y en los animales únicamente postmortem en los cerebros.
¿Qué vamos a encontrar ahí? Los corpúsculos o los cuerpos de Negri, ¿verdad? La prueba biológica se realiza cuando el resultado del diagnóstico por inmunofluorescencia es negativo. ¿Cómo voy a enviar estas muestras? Se deben remitir al Laboratorio Nacional de Salud Pública para confirmar la presencia en el área geográfica del establecimiento de salud. Todos los animales causantes de la exposición que hayan fallecido durante la observación o hayan sido sacrificados. Otras especies de animales domésticos de interés económico, bovino, ovino, caprino, equinos, etcétera, para coordinar con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Espécimes pequeños como murciélagos, ratones, ya dijimos, cachorros, deben ser enviados de manera completa, pero los ratones, acuérdense que solamente se toman en cuenta los que son, no los eh, que no son de laboratorio, sino silvestres, no, porque les da la rabia tipo paralítica. Se debe enviar según el manual de toma y manejo de muestra. El informe de resultados, si se presenta un caso de rabia confirmada por el laboratorio, el personal de salud debe realizar un control de foco y ya lo vamos a ver más adelante cómo se realiza en la unidad de salud un control de foco. Las muestras de tejido animal con resultado negativo permiten evaluar la suspensión del esquema de vacunación en los pacientes, lo que les decía, pero el médico tiene que poner tratamiento terminado. Acciones a realizar en el animal causante de la exposición. Todo animal causante de exposición, perro o gato, debe ser observado por un periodo de 10 días después de la agresión. El inspector de de saneamiento ambiental o promotor de salud realiza las visitas, al menos tres. La primera, el primer día posterior a la agresión del paciente, la segunda el sexto día y la tercera el 10.º día, anotando qué es lo que él ha observado en el animal. Si el animal es observado por un veterinario privado, igual debe ir anotando en la historia clínica y saber dirección, teléfono, número de junta de vigilancia del médico para y de la familia donde se está observando el animal. Si es observado de forma domiciliar, debe de ser por el personal de salud o el médico veterinario. Las especies silvestres no se deben observar, obviamente, porque la enfermedad, el tiempo de incubación en condiciones naturales es diferente. Si ocurre la muerte del animal causante, entonces el establecimiento de salud se debe remitir ya sea la cabeza o el animal completo, el cadáver del animal, a MinSal para las pruebas de laboratorio para su respectivo análisis durante las primeras 24 horas. Conservando la cadena de frío de la muestra un máximo de 48 horas, siempre en congelación de la muestra cuando el animal ya no se haya encontrado en descomposición. ¿Cómo vamos a hacer el control del foco rábico? Es esto. Primero, investigación epidemiológica del caso sospechoso, distancia a cubrir. Si es el área urbana, son 5 kilómetros y si es el área rural, son 15 kilómetros alrededor. Identificación de todas las personas que pueden haber sido contactos con el caso, identificación de contactos animales agredidos, identificación de refugios, de quirópteros, vacunación en perros y gatos que se realizará de casa en casa y vacunar al 100% en esta área que ya dijimos, 5 kilómetros en el área urbana, 15 kilómetros en el área rural. Observar por 45 días aquellos perros y gatos que fueron agredidos por el animal sospechoso en los últimos 12 meses y vacunar de 1 año a 2 meses de edad, la vacuna de refuerzo a los 3 meses posteriores y luego vacunación anualmente en cada uno de los perros de la comunidad. El refuerzo de la vacuna en los perros será de manera anual. Educación para la salud, elaborar un plan de seguimiento al caso, evaluación de las acciones de control de foco, llenado formulario de control de foco y coordinación intersectorial. Bueno, esto es quizás para sacar un condensado y las cositas más importantes de, el contenido de rabia. Acuérdense de preguntas claves. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a clasificar la herida? ¿Cuándo voy a aplicar el suero? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Cuáles son las dosis? ¿Cuál es el tratamiento de elección antibiótico-terapia de antibióticos? El suero, ¿cómo lo estoy aplicando en caso lo tenga nuestra unidad de salud? ¿Y qué hacer si no lo tiene bien?
Esas son parte de las preguntas que pueden servirles como refuerzo al momento eh, de tener un caso de rabia y que les sirva para su examen. Bueno, si no hay más que agregar, tengan una feliz tarde, que tengan un éxito en su examen y que Dios lo bendiga.